Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Él murió por nosotros. El versículo de memoria lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la bella oportunidad que nos das de hablar acerca de tu palabra. Permite que las personas que nos escuchen puedan hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos dicen que no se puede evitar ni la muerte de los impuestos, pero eso no es del todo cierto. Algunos pueden evitar los impuestos, algunos posponen la muerte unos años, pero tarde que temprano la muerte siempre llega. Pero aunque sabemos que todos los muertos, tanto justos como injustos, todos van al mismo lugar, pero para el cristiano se aferra a la resurrección. La resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe. Nuestra resurrección es segura porque Jesús resucitó. Jesús murió para darnos vida. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Así que coloca todo el interés necesario para que te salves. No despreciemos el sacrificio de Cristo. No juguemos con la misericordia que Dios nos ofrece. No permitas que el Espíritu Santo se aparte de nosotros. El cielo brindó todo lo que necesitamos para la salvación. Dale el valor necesario a la vida eterna, pero ten en cuenta que si despreciamos la gracia de Dios, nos toca pagar con la muerte. Será una muerte horrible, porque tocará sufrir la misma agonía que Jesús sufrió en la cruz. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Esto era una figura a través del Cordero. Y luego Cristo vendría a morir por nosotros de forma literal. Lo que este versículo está dando a conocer es que el plan de salvación estaba ya diseñado desde antes de la creación del mundo. Y la muerte de Cristo sería de suma importancia para ese plan de salvación. Así que Dios todo lo tenía sumamente preparado. Lo encontramos ratificado en Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El plan de la redención estaba formulado antes de la caída de Adán. Ese plan de salvación lo recibieron primeramente revelado Adán y Eva. Y cada vez que se hacía sacrificio y había derramamiento de sangre, esos sacrificios apuntaban hacia ese plan. El ejemplo más trascendente fue el del sacrificio de Abraham, que en vez de sacrificar a su hijo, sacrificó un cordero. Este reemplazo no solamente mostró que la salvación es por sustitución, no murió Isaac y murió el cordero. Eso demostraría que Cristo moriría en nuestro lugar. El centro de ese plan de salvación es la muerte de Cristo Jesús. Muchos siglos antes había sido tipificado por los sacrificios de animales. Cada animal simbolizaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús anuncia su muerte. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando Jesús se hizo carne, nació para morir, y así sucedió. Cada día que pasaba, Jesús se acercaba a la cruz del Calvario.
Jesús conocía su misión, sabía y entendía y tenía presente que vino a esta tierra a morir por la raza humana y no permitió que nadie le hiciera extraviar su plan. La vida de Jesús estaba destinada a la muerte. Jesús estaba consciente de lo que le pasaría y Jesús anuncia su muerte a los discípulos. Ellos no querían aceptar la realidad del anuncio de Jesús. Nunca se les había ocurrido a los discípulos que el Mesías debía morir. Al no entender el plan de Jesús, ellos les tocó sufrir. No habían entendido la teología de Dios. Ellos, los discípulos, tenían sus propios conceptos acerca de Dios. Nicodemo había escuchado la declaración de Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en Él crea, en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, podía alcanzar la salvación. A Nicodemo se le predicó el plan de salvación. Jesús también les habló a los discípulos de su muerte y también les habló de su resurrección. Pero como a ellos no les interesaba el mensaje, no lo escucharon. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Solo escuchamos cuando nos conviene. La gente no estuvo preparada para la primera venida de Jesús. Hoy la gente tiene conceptos equivocados acerca de la segunda venida. Creen que habrá un rapto secreto. Otros piensan que Jesús se olvidó de nosotros. Otros piensan que son solo fábulas. Pero yo creo que Jesús viene por su pueblo. Solo tengamos esperanza y fe. Leamos Juan, capítulo 19, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Finalmente Jesús llega a la cruz. No lo pudo evitar. Esa era su misión. Le tocó enfrentar a los poderes de las tinieblas. Atravesó el Getsemaní. Fue llevado donde Poncio Pilato. Le hicieron juicios injustos. Los malos ángeles lucharon para vencerlo. Cuando Jesús estaba colgando en la cruz, los sacerdotes se burlaron de él. Si salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Para los judíos, creer en Jesús querían que él descendiera de la cruz. Jesús podía hacerlo, tenía el poder. Todo lo que querían los sacerdotes era que Jesús descendiera. Pero se perdía la raza humana y no podían vencer a Satanás. Jesús no se rindió porque ama a la raza humana, incluso a los que se burlaron de él. Jesús tenía una misión y quería cumplir para salvar incluso a los que no lo merecían. Con su sufrimiento Jesús derrotó el reino de Satanás, pero debemos tener en claro que fue Satanás quien lo llevó hasta la cruz, incluso con la traición de Judas. Satanás pensó que había vencido a Jesús, pero lo que no entendía aún era que Jesús con su muerte había ganado la victoria sobre Satanás. Cuando Jesús dice consumado es, Cristo dio a entender que su agonía había terminado. Además, había ganado el gran conflicto cósmico contra Satanás y sus fuerzas del mal. Todo el cielo se gozó con la victoria de Jesús. Satanás estaba vencido. Además, Satanás quedó acabado porque había perdido su reino. Jesús se humilló por nosotros. Jesús ganó para que nosotros y para que Él y el universo alcanzaran la victoria más grande de toda la humanidad. Jesús murió por todos nosotros. Leamos Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús se bautiza en el Jordán, Juan lo ve como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se estaba presentando como el verdadero sustituto, como el verdadero Cordero, que había sido un tipo a través de los sacrificios de animales. Esto era un modelo de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero los sacrificios de animales no quitaban pecados. Eso solo era un perdón condicional que apuntaba al verdadero sacrificio, que era solo a través de Cristo Jesús. Solo Jesús podía limpiar nuestros pecados.
Jesús nos hizo y luego se ofrece para salvarnos. Cristo fue crucificado para que nosotros no fuésemos condenados. Si creemos en Él, Él nos salvará. Cristo murió una vez para siempre. Su sacrificio no pierde poder. Cristo es nuestro verdadero Salvador. Acude a su llamado y Él te salvará. Leamos 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz de Cristo es el centro de la salvación. La eternidad no alcanzará a comprender el amor de Dios reflejado en la cruz. Allí, en la cruz, se enfrentó el amor de Dios con el egoísmo de Satanás. Por un lado, Cristo en su humildad se ofrecía como grande de la raza humana. Satanás con su egoísmo envolvía. Jesús con su sabiduría quiso vencer y pudo vencer a Satanás. Cristo pagó el precio de la muerte eterna para que todos los que lo acepten a Él como Salvador no tengan que experimentar la muerte eterna. ¿Pero qué significa la cruz? Es la revelación de la justicia de Dios contra el pecado. La cruz también es la revelación del amor de Dios por los pecadores. La cruz también es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. La cruz es también la esperanza de vida eterna. La cruz también es el antídoto contra una rebelión en el universo. Solo Jesús te puede brindar la salvación mediante su muerte. Solo Jesús puede salvarte de la muerte eterna. Acude a Él todos los días. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.